El aprendizaje supervisado es probablemente el tipo más común de aprendizaje automático que vamos a utilizar. Vamos a andar un poquito en los tipos de problemas más comunes que se resuelven con este tipo de metodología. Como problema de ejemplo, tenemos el problema de la clasificación binaria, que este también es el problema más clásico del aprendizaje supervisado, donde tenemos un conjunto de datos que tiene dos variables. Y este conjunto de datos lo podemos visualizar de manera geométrica en un plano 2D, donde cada uno de estos puntitos corresponde a un ejemplo y los colores corresponden a la clase, que es una etiqueta que ya conocemos previamente. En base a esta etiqueta, nuestro objetivo va a ser determinar regiones de este espacio 2D en donde el modelo va a decir que, bueno, todos los puntos en este espacio que está coloreado como verde son de la clase verde y todos los otros puntos son de la clase roja. Como podemos ver, no hay una solución única a este problema. Podríamos tener distintas regiones que para este conjunto de datos den el mismo resultado, pero que no funcionen bien si tenemos un dato nuevo, es decir, lo que se llama generalizar, conceptual que vamos a profundizar más adelante. Pero bueno, lo que vemos entonces es que para este problema podemos tener, para este problema de acá, podríamos en realidad haber dicho que, por ejemplo, que esta zona es la zona verde, que esta es la zona roja y que el resto de los puntos, por ejemplo, acá, no tienen necesariamente una predicción o tienen una predicción con muy baja probabilidad porque, bueno, si es de acá podríamos decir que es más verde, acá más rojo, pero acá en el medio quizás el modelo no debería decir nada. Lo mismo pasa si vamos acá justo en el medio de de las dos clases. Bueno, en este punto intermedio podría ser de que la probabilidad, o sea, o la confianza que tenemos en asignar una clase sea mucha. En este caso, hay modelos que sin importar eso, siempre me dan una respuesta y no tenemos una buena noción de la confianza y la mayoría de los modelos hacen eso en realidad. Pero bueno, otros modelos por ahí son más precavidos y siempre hay una división entre una clasificación que podemos ver entre dos modelos, entre los modelos que básicamente clasifican todo el espacio 2D que existe, desde menos infinito a más infinito, y siempre dan una respuesta para cualquier lugar de esos, y aquellos modelos que quizás son más enfocados en los datos, que modelan la densidad de los datos y me permiten decir, bueno, para este dato, yo que sé, si le voy a clasificar un punto por acá o un punto por acá, me pueden decir, para este dato no te puedo decir porque no tengo certeza de dónde, de qué clase sería. Comparado con el modelo, con los modelos no supervisados, lo bueno de los supervisados es que tenemos una etiqueta. Y con esa etiqueta podemos guiar un montón este proceso de entrenamiento para, en cada caso, si el modelo tiene un error, decir, bueno, corregite para que esta salida eh, sea la esperada con esta entrada. Entonces, generalmente una vez que terminamos el entrenamiento, vamos a querer usar este modelo con ejemplos nuevos. Versus los no supervisados, en donde muchas veces el mismo modelo ya es un resultado y además no tengo estas salidas esperadas, sino que tengo algún tipo de prior o un tipo de hipótesis sobre los datos que va a informar este proceso de entrenamiento. Y bueno, pero no tengo realmente una etiqueta esperada. Como también ejemplo paradigmático de un algoritmo no supervisado, tengo los de agrupamiento, en donde yo tengo un conjunto de datos, de los cuales, como verán acá, serían los mismos datos, pero no sé yo cuáles son las clases, y en ese caso yo tendría que descubrir estos grupos automáticamente. Sería similar a decir que descubro las clases, pero en realidad no usamos esa terminología de clases acá, usamos la terminología de grupos, porque justamente queremos enfatizar de que no son etiquetas verdaderas, no son etiquetas que yo conozca que tienen que coincidir con algún tipo de agrupación en la vida real, ¿no? En cambio, en las de clasificación, sí, son datos que nosotros tenemos etiquetados. Y bueno, generalmente para el problema de clasificación, obtener los datos es difícil, pero sobre todo es difícil obtener las etiquetas. Un conjunto de datos no están etiquetados y en esos casos, bueno, puede ser de que, digamos, pasar de acá un dataset así a un dataset así tiene un coste de etiquetado que puede ser muy alto en varios casos. ¿Cuáles son los problemas principales más allá de la clasificación? Bueno, vimos la binaria, también tenemos la clasificación multiclase, tenemos la clasificación multietiqueta, que va generalizando estas, y tenemos también la clasificación jerárquica, que son todas variantes cada vez más con sutiles diferencias, pero cada vez un poco más complicadas, ¿no? Después tenemos el problema de regresión, que también es el otro problema típico de aprendizaje supervisado.
Y después tenemos otros problemas que medio que se pueden... Puse estos 3 ejemplos, pero podría haber puesto otros, pero son 3 problemas que en realidad se desprenden de los anteriores, pero tienen sus particularidades que los hacen ya como un tipo de problema por su cuenta. Por un lado tenemos el modelado de secuencias, ya sea las secuencias pueden ser texto, audio, video, todo lo que tenga una organización temporal puede ser considerado una secuencia y hay muchas técnicas específicas para este tipo de modelos, no solo técnicas, sino también formas de evaluar eh, y enfoques integrales para su modelado. Después tenemos, por ejemplo, el problema del ranking o del ordenamiento de resultados, en donde nosotros tenemos una consulta y tenemos una base de datos de documentos. Y a través de un modelo de ranking tenemos que decir cuál es la importancia de estos documentos que encontramos relativa a la consulta, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, para tener búsqueda en un buscador web. Eso es el problema típico. Y después tenemos los sistemas de recomendación, en donde tenemos un usuario que quiere usar un sistema donde tiene que elegir ítems de alguna forma, ya sea para comprarlos, para consumirlos. Y en ese caso, bueno, queremos recomendarle ítems a la persona. Y bueno, en base a su historial y el historial de otras personas, podríamos hacer una recomendación mejor que simplemente ofrecerle un ítem de forma aleatoria. Vamos a ver entonces en la clasificación binaria, que ya charlamos un poquito. Bueno, en este caso, las aplicaciones más comunes o unas de las más conocidas son la detección de spam, donde tenemos correos y tenemos que decir si ese correo lo etiquetamos como spam o si no, o si es un correo común. O el diagnóstico de enfermedades, donde tenemos que decir si una persona tiene una enfermedad o no. Bien. Eh, para estos casos, las bases de datos pueden verse como acá, ¿no? En donde yo tengo variables, por ejemplo, de personas que me dicen cuánto tiempo estudian, la edad que tienen y el promedio que tienen, y yo quiero clasificar en base a esto a qué carrera se van a inscribir. Y yo, por ahí quizás para tener un predictor de cuántas personas se inscriben a cada carrera. Entonces, en este caso, como verán, tengo 2 variables. Una es list de licenciatura y otra link de ingeniería. Y en este caso, bueno, vemos que en esta codificación que se llama OneHot, solamente tenemos un valor 1 en una de las 2 columnas. El otro valor es 0 y de esta manera indicamos que esta persona, por ejemplo, debería anotarse en licenciatura y esta también y esta también y el resto en ingeniería, ¿no? Esto también lo podemos hacer con una codificación que se llama con etiquetas, por ejemplo, usando valores 0 y 1, pero usando una sola variable. Y en este caso, entonces, la licenciatura estaría codificada con el 0 y la ingeniería con el 1. En muchos casos, esta es la representación que se utiliza en las bases de datos para almacenar los ejemplos, pero los modelos prefieren una representación como esta, así que es muy posible que, bueno, em, que tengamos que hacer una transformación entre estos tipos de transformaciones, de representaciones, em, pero son técnicamente equivalentes. También tenemos que considerar que la clasificación es en realidad en general la mayoría de los modelos lo implementa como una regresión de probabilidades. Es decir, es como un problema de regresión donde tenemos que predecir un valor, pero ese valor que predecimos es en realidad una probabilidad. Entonces, cuando vamos a usar el modelo, realmente no es que tenemos regiones, sino que tenemos en realidad regiones donde tenemos ciertos valores de probabilidad. Bien, y esto permitiría codificar un poco lo que mencionaba antes de que quizás, bueno, en estas zonas no debería tener mucha confianza de que es una clase o la otra. Sin embargo, este modelo, que por ejemplo es un modelo de regresión logística, sí lo tiene, porque bueno, por las asociaciones que hace el modelo, lo que hace es buscar hiperplanos que separen las clases aproximadamente, y si bien acá en el medio sí tiene la noción de incertidumbre, donde acá en el medio la probabilidad de que sea una clase o la otra va a ser más cercana al 0,5, lejos de los hiperplanos tiene una certeza absoluta. No obstante, este tipo de modelos se utiliza mucho en la práctica y funcionan muy bien. Después tenemos la clasificación multiclase, donde tenemos ejemplos de distintas clases y nuestro objetivo va a ser particionar ahora el espacio no en dos, sino en distintas regiones, cada una de cada clase. Y como mostramos acá, muchas veces no es posible hacer un trabajo perfecto porque hay veces que hay clases que están mezcladas. Entonces, bueno, ahí tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tener modelos que
permitan cierto grado de error a la hora de definir las regiones de las clases. Y este tipo de clasificación es también de los más comunes y se puede usar para un montón de cosas, desde detectar objetos, clasificar objetos o clasificar el tipo de enfermedad de una persona. También para esto tenemos la em, disyuntiva entre la codificación con etiquetas o one hot. En este caso, también las etiquetas pueden ser, por ejemplo, 0, 1 y 2. Tenemos tres carreras: licenciatura en sistemas, en informática y ingeniería de computación. Y acá en el one hot tenemos una variable por por cada uno de estos valores, por cada una de las etiquetas que tendríamos acá. Acá lo codificamos con 0, 1 y 2. Muchas veces la carrera acá la dice directamente, ¿no? Pero generalmente para muchos modelos vamos a creer que esto esté codificado de forma numérica y por ende, bueno, acá utilizamos este tipo de encoding. Y la one hot, quiero recalcar que es parecida a la codificación que le dicen dummy cuando hacemos un proceso de numerización de una etiqueta nominal, ¿no? Eso es lo que está pasando en este caso. Tenemos una etiqueta nominal que es la clase, que sería ls, li o ic, y lo estamos codificando con una codificación dummy. En la clasificación multiclase, la manera de medir si algo funcionó bien es generalmente el accuracy, que está expresado como un porcentaje de ejemplos que el modelo clasificó correctamente. O sea, nosotros hacemos la predicción, pero como mencionaba antes, la mayoría de los modelos me dan mi resultado en términos de una distribución de probabilidades, donde para cada ejemplo tengo una probabilidad de pertenecer a cada clase. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, y lo que generalmente se hace, es tomar como predicción la clase que tuvo la mayor probabilidad. Acá tenemos 0,55 como probabilidad de clase, entonces la clase es la 2, ¿no? Que predice el modelo. Acá tenemos como probabilidad de clase la que tiene más también es la 2, así que también la, estamos contando de 0, así que 0, 1 y 2, bien. En este caso tenemos esta que es 0,73, que es la 1, y así sucesivamente. Entonces yo puedo tener acá todas las predicciones, pero además puedo tener las etiquetas verdaderas que yo tenía, que sabía de estos ejemplos, porque estamos en tipo de aprendizaje supervisado. Entonces, juntando esto y juntando esto, puedo hacer una métrica, que se llama accuracy, o aciertos, o porcentaje de aciertos, que entonces me fijo, si este estuvo bien porque acertó, no, este no acertó porque la verdadera era 0 y predijo el modelo la 2. Entonces acá ponemos un 0 en el acierto. Así sucesivamente encontramos acá, por ejemplo, que este sí le pegó, este era 0 la predicción y 0 era la carrera, entonces acá ponemos un 1. Y después acá tenemos entonces un vector de valores que lo que vamos a hacer es podemos promediarlo. Y al promediar esto, vamos a tener el porcentaje efectivamente de aciertos, o sea, el porcentaje de veces en que eh, el modelo acertó. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un accuracy o porcentaje de aciertos de 2 de 8, o sea, de un 25%, que para este problema sería un valor bastante bajo. Pero bueno, qué valor es alto o bajo depende mucho de cada problemática. Hay problemáticas en donde un 25%, de hecho, para la tecnología actual puede ser un muy buen resultado. Después tenemos la clasificación multietiqueta, que es una generalización del caso anterior, en donde vamos a tener ejemplos de una clase, ¿sí? Ejemplos de esta clase, ejemplos de otra clase, acá, esta más oscura, y después tenemos ejemplos que son mixtos, que pertenecen a las dos clases. Acá, bueno, en este caso yo lo dibujé así, pero puede haber casos más enroscados de esto, en donde, bueno, esté menos claro. Esto me puede servir, por ejemplo, en un problema de diagnóstico de fallas, donde yo tengo una máquina y tengo que decir si tiene fallas, pero las fallas pueden ser independientes. Pueden surgir, por ejemplo, se puede romper una cosa por un problema eléctrico o por un problema de temperatura, y yo voy a querer diagnosticar estas cosas de manera independiente. Por otro lado, tengo el problema de reconocimiento de etiquetas o tags para un documento, ¿no? Parecido a mm, el tema de encontrar, de clasificar un documento en áreas o en conceptos. Por ejemplo, podríamos clasificar un documento en áreas como deporte, entretenimiento, política, etcétera, pero puede ser que esos documentos pertenezcan a varias áreas al mismo tiempo. Entonces, para ese caso, tendríamos que tener en realidad la posibilidad de decir, bueno, este pertenece a las dos áreas. Y otro podría ser una detección de enfermedades, ¿no? Si nosotros tenemos una radiografía y queremos ver qué enfermedades tiene la persona en base a esa radiografía, bueno, tendríamos que detectar todas las posibles enfermedades y puede ser que tenga dos enfermedades al mismo tiempo. ¿Cuál es el desafío en la clasificación multietiqueta? Bueno, por un lado,
puede ser fácil de atacar la clasificación multietiqueta en el sentido de que la podemos convertir en muchos problemas binarios. Es decir, yo podría decir que cada uno de estas clases son clases independientes y puedo clasificar esta versus todas las otras. Entonces, de esa manera puedo convertirlo en un problema, en varios problemas binarios. O sea, si tengo 10 clases, puedo tener 10 problemas binarios. No obstante, en muchos casos no quiero entrenar un modelo aparte para cada uno de esos problemas porque, bueno, porque puede ser que las características aprendidas en realidad me sirvan para todos los modelos. Así que por ese motivo, en algunos casos se intenta tener un modelo multietiqueta directamente que pueda representar a todos los ejemplos con una característica igual y en base a esa característica calculada hacer la predicción de todas las etiquetas. En la clasificación multiclase, entonces lo que vamos a tener es algo parecido al anterior, donde, por ejemplo, en la codificación one hot vamos a poder tener más de un 1 en cada fila, ¿no? Porque esta persona, por ejemplo, está en licenciatura en sistemas y también en informática, y así sucesivamente. O si lo codificamos acá como etiquetas, bueno, no vamos a poder usar una sola etiqueta, sino que cada persona podría tener varias, ¿sí? Representando que pertenece a varias carreras. Después tenemos la clasificación jerárquica. En este caso, nosotros tenemos que, dado un producto, decir cuál es su categoría, por ejemplo, pero lo que tenemos que hacer es mm, no solamente decir cuál es su categoría, sino que tenemos un problema que quizás eh, es un ejemplo, un producto que no pertenece a ninguna de estas tres categorías como computadoras, kits y celulares, pero sí a electrónica o por ejemplo, o puede ser, por ejemplo, que además pertenezca a dos categorías distintas. Entonces, en ese caso, también es como algo multi-etiqueta. Entonces, esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los sitios de compra online, donde uno cuando publica un nuevo artículo para venderlo, el sistema generalmente intenta, en base a la descripción y las imágenes, etcétera, que tiene, asignarle de forma automática una categoría para que, bueno, toda la organización de los productos en el sitio sea consistente. Entonces, esto puede usarse, como digo, para asignar categorías de manera automática. Este es uno de los casos más paradigmáticos, pero también podría usarse para asignar una familia biológica a un ser vivo, ¿no? Se descubre una nueva especie de algo y bueno, queremos asignarle la categoría y podríamos tener algo que en base a las características y en base a un enfoque basado en datos pueda decir cuál es su familia, ¿no? La clasificación jerárquica tiene varios enfoques para resolverlo. Y acá vemos que en realidad, entonces, en cierta forma se puede reducir a los problemas que tenemos anteriores. Un enfoque sería decir que cada uno de estos nodos es una etiqueta distinta, se hace un nodo hoja. Acá tenemos los nodos hoja, serían como los nodos finales, que a veces tienen una relevancia, son más importantes porque a veces queremos que todos los productos o ejemplos se le asigne una etiqueta hoja. A veces eso no pasa, como decía antes, pero bueno, en el enfoque multietiqueta, cada uno de estos nodos de mi árbol, salvo la raíz, va a ser una categoría distinta y entonces vamos a entrenar un modelo multietiqueta o como decía, n modelos binarios, ¿no? Cada uno para predecir esto de forma independiente. ¿Cuál es el problema de esto? Y bueno, el problema de esto puede ser de que me asigne, yo qué sé, esta etiqueta, pero no me asigne la de arriba. Entonces, bueno, ahí voy a tener que tener un modelo posterior o algún algoritmo posterior para resolver estas inconsistencias. Después, por otro lado, tengo un modelo, puedo considerar esto como un modelo multiclase, donde yo solamente predigo las hojas y estas hojas son mutuamente excluyentes, ¿no? Como un modelo multiclase, cada ejemplo solo pertenece a una clase particular y no a las otras. Entonces, en este caso, me serviría si yo quiero que eh, la predicción sea de solo una de las categorías y siempre tiene que ser una categoría hoja. O si quiero incluir una categoría intermedio, también podría, pero en este caso serían mutuamente excluyentes. Otro enfoque es que sea algo multiclase, pero que sea recursivo, es decir, en vez de entrar en un solo modelo que predice cuál de las hojas es el objetivo, podría entrenar modelos para cada nodo. Es decir, el nodo raíz va a tener un modelo que me clasifica entre estas dos categorías y luego, en base a la que tuvo el mejor accuracy o la mejor métrica, bueno, voy a seguir el árbol por esta rama y acá voy a entrenar, por ejemplo, para acá otro modelo para esta rama que me distinga entre estas dos subcategorías. Y bueno, ahí elegiría la que sea la que tenga el mejor score y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, voy a tener un modelo por cada nodo, que eso puede ser engorroso, pero bueno, tiene esta ventaja de poder aplicarse de forma recursiva. Y por último, en algunos casos también se utiliza un enfoque multiclase por niveles, donde bueno,
puedo predecir para cada nivel cuál es el más es parecido al anterior, pero además de hacerlo solo con las hojas, también lo hago con los niveles, o sea, en vez de hacerlo por hojas, lo hago por los niveles. Y bueno, también puedo tener un tipo de consistencia, ¿no? ¿Qué pasa si el modelo acá me dice que la hoja es esta, el nodo es este, pero acá me dice que el nodo es este? Bueno, no son antecesores uno del otro y tengo que resolverlo de una forma. O quizás, como en los sitios de venta, eh, en este caso no me interesa tener una clasificación perfecta, sino que le puedo ofrecer al usuario una lista de opciones de las categorías que parece que tengan más relevancia y bueno, es el usuario quien tiene la decisión final. También un problema muy común es que algunos clasificadores son naturalmente binarios, o sea, están diseñados para distinguir solamente dos clases. Entonces, el problema sería, si yo tengo un problema multiclase, ¿cómo utilizo cómo alimento con esto un clasificador binario para resolver el mismo problema? Por ejemplo, las máquinas de vectores de soporte son las más clásicas de esto, que en realidad técnicamente están diseñadas solamente para distinguir entre dos clases. Entonces, mm, al usarlas con un problema multiclase, tengo que tener un tipo de adaptación. Y para eso tengo dos enfoques particulares. Uno es el one versus all o uno contra todos, en donde en este caso lo que voy a hacer es convertir cada una de estas clases en un problema de clasificación binario. Por ejemplo, agarro la clase verde y la clase verde la quiero comparar con el resto de las clases y lo que voy a lograr entonces es que voy a tener un problema de clasificación binaria en donde voy a comparar la clase 1 versus la clase 2 y 3. Y acá voy a asumir como que la clase 2 y 3 son en realidad, los ejemplos de esas dos clases son lo mismo, son de la misma clase, que es una clase virtual que en realidad no existe, ¿no? La creamos acá artificialmente para este problema. Y lo mismo voy a hacer con la clase 2 y con la clase 3. Entonces, si tengo n clases, voy a necesitar n modelos binarios. Bueno, está bueno porque es orden lineal. Lo que pasa es que estos problemas van a ser quizás un poco difícil y además, si yo acá tengo muchas clases, imagínense que tenemos 100 clases, voy a tener un gran desbalance de clases. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos los ejemplos de una clase y los comparamos con ejemplos de 100 clases, bueno, o otras 99 clases. Bueno, esas 99 clases seguramente tengan muchos más ejemplos que esta clase individual y eso puede tener un problema. Entonces, bueno, no es algo que no se pueda resolver, pero sí que tiene que tener unas consideraciones más para resolverlo de forma correctamente usando este enfoque. El otro enfoque es el one versus one, o todos contra todos, o también a veces se le dice all versus all en este caso, en donde en realidad lo que voy a hacer es, en el mismo problema, donde tengo tres clases, lo que voy a hacer es entrenar por cada par de clases un clasificador binario que divide uno del otro. Entonces, en este caso yo tengo estas tres clases, pero para el primer caso voy a borrar los de la clase redonda y voy a decir, bueno, clasificamos estos dos. Y lo mismo voy a hacer con esta y lo mismo voy a hacer con el otra. Esto me da aproximadamente n por n-1 dividido 2 modelos, o sea, es algo de orden cuadrático, porque tengo todas las posibles combinaciones de modelos. Em, lo que tiene bueno, o sea, lo que tiene malo es que son más modelos, lo que tiene bueno es que van a ser problemas fáciles y además, si el dataset original ya estaba balanceado en las clases, o sea, todas las clases tenían la misma cantidad de ejemplos, estos problemas también van a ser balanceados en clases, porque no habría razón para que una clase tenga más ejemplos que la otra acá cuando la dividimos. Entonces, bueno, este es el otro enfoque. Estos enfoques, como decía, tienen sus ventajas y desventajas. Acá ya si tenemos cuatro clases, por ejemplo, vemos que el enfoque el OVO, o One versus One, entrena muchos más modelos, mientras que el One versus Res entrena menos modelos, aunque un poco más complicados, ¿no? Pero bueno, eso depende también de qué tan bueno sea el clasificador base y qué tan fácil sea entrenarlo, ¿no? Si el modelo, por ejemplo, los SVM son muy rápidos para entrenar, entonces son aptos para utilizar este modelo One versus One. Y lo que tienen lo que interesante de ver esto es ver cómo particionan el espacio. ¿Se acuerdan que yo antes mencionaba que algunos modelos siempre tienen una respuesta para todos los puntos del espacio y otros no? Bueno, en el enfoque One versus All es posible que algunos modelos no digan nada en ciertas partes del espacio. ¿Por qué? Si vemos acá el modelo para la clase esta redonda, vemos que su área de clasificación va a decir, bueno, todo lo que está arriba de esto no es de esta clase. Perfecto. Y lo mismo va a pasar con este. Todo lo que está de allá no es de esta clase. Y este, lo mismo. Todo lo que está de acá de este lado no es de esta clase. Entonces van a quedar regiones en donde no tengo ninguna respuesta. Esto puede ser malo o bueno dependiendo de nuestro problema y las asunciones que podamos hacer. Volvemos al tema del teorema no free lunch. No hay una forma óptima de hacer, de tener estos modelos. No vamos a tener
algoritmo que sea óptimo para todos estos casos. Así que, bueno, esto puede ser algo bueno o malo, como decía. En cambio, en el caso One versus All, como lo que yo voy a tener son comparaciones entre entre dos clases siempre, problemas binarios, entre dos clases que compiten entre sí, digamos. En este caso, bueno, em, si yo hago la comparación de estos ejemplos y con la misma línea de división entre el área de estos modelos y el resto, o sea, entrenando los modelos, aunque los modelos sean similares, vamos a ver que en realidad en cada punto de estos de acá, eh, este modelo, esta clase le va a ganar a las otras dos. Entonces, este área se va a asignar a esta clase, a la clase roja, de cuadrados rojos. Entonces, bueno, esto nada, puede ser un problema o no, dependiendo, como decía, de cada caso, pero bueno, generan particiones distintas del espacio. Y a esto con lo que voy es que para un mismo problema de clasificación va a haber un montón de formas distintas de particionar este espacio y bueno, en eso es donde está entender para cada problema cuál es el más adecuado. Después venimos a la regresión. Bueno, la regresión típica de una sola dimensión, la regresión lineal, es la que más conocemos. También tenemos casos no lineales, donde puede ser, tenemos un enfoque, si sabemos en unos casos cómo es la forma de los datos, podemos sitiar una función cuadrática o un polinomio de bajo o alto grado, pero bueno, en general cuando tenemos datos no tenemos cuando tenemos un conjunto de datos complejos, no tenemos esas aseguraciones y bueno, generalmente tenemos que estar preparados para fitear una función de cualquier tipo. En este tipo de problemas, entonces, por ejemplo, si tengo una regresión con dos variables de entrada y una de salida, voy a tener un dataset así, de este estilo, ¿no? Donde la salida es un número. A veces este número tiene un rango, bueno, eso generalmente los modelos no lo consideran y voy a tener que lidiar con esto a posteriori también. O acá, por ejemplo, tengo un dataset que tiene dos entradas y dos salidas donde tengo que predecir dos valores. Esto puede ser equivalente a tener dos modelos de regresión de una sola dimensión, pero de vuelta, en estos casos estaría bueno que la misma estructura esta del problema pueda aprovecharla y tener una característica, generar una característica de alguna representación interna en el modelo que me permita tomar decisiones para las dos notas. Perdón, acá debería ser nota 2 del segundo examen. Eh, Después tenemos problemas, por ejemplo, ya más complejos que también son de regresión, donde tendría acá, por ejemplo, un problema de localización de objetos, en donde sé que en una imagen hay un objeto, pero tengo que decir dónde está dentro de la imagen, ¿no? Entonces, eso típicamente se hace con el concepto de un bounding box, en donde un modelo de regresión tiene como entrada la imagen y como salida va a tener un pequeño vectorcito con cuatro valores, donde indica dónde comienza y dónde termina la caja. Bien, básicamente serían las coordenadas de las aristas de este rectángulo. Entonces, este es un modelo de regresión porque estamos prediciendo valores. Obviamente, estos valores tienen que estar en el rango de la imagen, eso también es un tema a lidiar. En este caso también elegimos poner la coordenada de acá de arriba y la de acá abajo, pero también podríamos predecir la coordenada de arriba y el alto y el ancho de la caja. Y en este caso estamos usando un rectángulo. Se suele utilizar un rectángulo porque es fácil hacer cierto tipo de cálculos, pero bueno, la forma podría haber sido otra, puede ser un redondel, un óvalo, etc. Eh, no estamos prediciendo píxel a píxel, y es un píxel del perro no, porque eso es otro problema que se llama segmentación, que bueno, también puede hacerse con regresión, pero bueno, a lo que voy con esto es que la regresión no solamente tiene que ser de un número así nomás, sino que podemos predecir también a veces vectores con cierta estructura y tenemos que, bueno, asegurarnos que esta estructura también se respete, ¿no? Como problema un poco más complejo, podemos tener la detección de objetos, en donde en una imagen yo voy a tener primero varios objetos, yo no voy a saber la cantidad. Segundo, para cada objeto voy a tener que predecir no solo el bounding box, o sea, el rectángulo que lo contiene, sino también de qué clase es. Entonces, además de esto, voy a tener probabilidades de cada una de las distintas clases. Como decía, esto sería combinar un problema de regresión con uno de clasificación, pero bueno, en realidad estos problemas de clasificación eh, la mayoría de las veces es una regresión, o sea, los problemas de clasificación son en realidad un caso, perdón, los problemas de clasificación son un caso particular de los de regresión donde estamos prediciendo probabilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto también son modelos muy usados que hoy en día funcionan bastante bien y tienen que predecir para cada uno de los objetos de la imagen esta estructura. Después tenemos como otra complejidad más todavía
ese problema es el problema del traqueo de objetos, es decir, tenemos que predecir la posición, pero además tenemos que seguirlo a través del tiempo. Entonces, solamente para cada objeto voy a tener uno de estos vectores, sino que voy a tener una secuencia de estos vectores que me dicen a través del tiempo ese objeto dónde está. Y además qué clase, y podría ser que cambie de clase, porque si es un objeto que, bueno, como estos rígidos quizá no, pero hay objetos que podrían cambiar de clase. Por ejemplo, una mano que hace una forma de mano podría ir cambiando la forma a medida que se mueve. Estos son dos casos de regresión ya más complejas, donde estamos prediciendo no simplemente un número con una regresión normal de una dimensión, sino eh, una estructura ya más, un vector o algo más grande. Y esto nos lleva, por ejemplo, eso es una secuencia, entonces ya nos lleva a, como decía, modelos específicos de secuencias. Acá tenemos un enfoque típico en los modelados de secuencias, donde tenemos un modelo que recibe una secuencia de textos y codifica esta secuencia de textos de cierta forma, y luego lo que hace es usar un decodificador para generar la secuencia que le sigue a este origen, ¿no? Entonces, en este caso está preguntando, ¿vos cómo estás? Y acá dice, yo estoy bien. Entonces, en base a esta, que es la entrada, nosotros vamos a generar la salida. Esto lo podemos ver como un problema en realidad, de clasificación, en donde vamos a tener esta entrada, ¿no? Y nosotros tenemos que clasificar la siguiente palabra, esta ahí. Luego vamos a clasificar la siguiente palabra, la am, y después la good. Entonces, bueno, esto es un cubierto, es un problema de clasificación, pero como decía, como este es un problema radicalmente distinto, ya tiene un enfoque un poco específico, en donde quizás tenemos este tipo de arquitecturas codificador de codificador y tenemos algún tipo de métrica para ver si la secuencia predecida en forma entera estuvo correcta o no. Esto se utiliza para un montón de aplicaciones que ya nos estamos acostumbrando a que funcionen muy bien y las usamos día a día. Por ejemplo, la generación de textos en los asistentes también de texto, la predicción de series temporales, reconocimiento de voz, traqueo de objetos, como decía anteriormente, y por ejemplo, reconocimiento de acciones en vivo. Todo este tipo de modelos tienen que lidiar con el modelado de la secuencia y no solamente con el modelado de un ítem en particular. Para dar un ejemplo conocido de modelo autorregresivo, eh, acá quiero también mostrar un poco el tema de que quizás estos modelos son modelos de clasificación cubiertos. ¿Por qué? Porque estos modelos lo que tienen es una entrada y van generando la salida. Pero a medida que generan la salida, esa salida la vuelven a poner como entrada. De esta forma, básicamente lo único que hacen es predecir un token o palabra de salida. Y esta predicción la podemos hacer como una clasificación, o sea, nosotros tenemos como clases posibles todas las palabras que tiene mi vocabulario, que puede ser extenso o reducido, dependiendo del problema, y lo único que vamos a hacer es en cada etapa de modelo predecir solamente la siguiente palabra. Y como verán acá también, en este caso, bueno, en este caso parece que el modelo tiene toda esta entrada posible, pero en otros casos podría ser de que el modelo, a medida que vamos generando más cosas, se tenga que olvidar de las entradas anteriores. Y eso también. El modelo de secuencias se utiliza con distintas arquitecturas porque tenemos distintos problemas. Muchas veces tenemos un problema many to one. ¿Esto cuál sería? Por ejemplo, yo tengo eh, por ejemplo, una secuencia muy larga y tengo que dar una respuesta, ¿no? Podría ser, como ejemplo, tengo una canción, que es un audio, y yo lo ingreso al sistema y el sistema o el modelo me tiene que decir el género, si es rock, si es jazz, etc. ¿no? Entonces, en este caso tengo un many to one porque tengo una entrada con una secuencia, pero tengo una salida que es única. Después tengo many to many, donde podría ser, viendo este problema, podría ser que yo le dé una canción que tiene un género y convierta la misma canción, pero la haga en otro género. Haga como una especie de cover, pero en otro género. Después tengo el one to many. Este sería más un modelo que podemos llamar generativo, porque yo le daría, por ejemplo, un género de canción y el modelo me generaría, en este caso, la canción en sí. O sea, yo le doy una etiqueta de entrada, por ejemplo, y esto me generaría el audio de salida. Y después tengo este caso que es un many to many, donde en realidad no es que voy viendo a medida, o sea, este caso me serviría para ir generando salidas mientras yo tengo las entradas, o sea, como para hacerlo en vivo, digamos. Y este caso es un many to many donde yo tengo la oportunidad de ver toda una canción entera antes de generar la siguiente canción. Son estos casos particulares que, bueno, requieren muchas veces enfoques distintos y modelos distintos. Después tengo el problema del ranking que mencionaba, en donde generalmente voy a tener una consulta de documentos y este modelo de ranking me los va a ordenar estos documentos. Eh,
Acá tengo un ejemplo de un enfoque particular en donde yo tengo una consulta y este enfoque en realidad tiene varias etapas. ¿Por qué? Porque quizás mi conjunto de documentos van a ser miles de millones de datos y no quiero correr todos estos en mis modelos de ranking. Entonces, este enfoque tiene tres etapas. En la primera, en la consulta va al corpus grande de documentos y se hace una primera búsqueda más simple. Luego lo que se hace es se rankean esta búsqueda, estos documentos encontrados y se obtiene una nueva con un modelo un poco más complicado y se obtiene un nuevo orden y luego se vuelven a rankear base a no solamente el orden encontrado, sino a veces también los puntajes que tienen y entonces tengo acá un resultado final que sería un orden ya más corto de un orden ya más preciso y con menos documentos, ¿no? Obviamente en cada caso, cada paso. Esto, como decía, se utiliza un montón, tanto en búsqueda en la web como en búsqueda de, por ejemplo, documentos en bases de datos. Algo muy común es en tener, por ejemplo, documentos legales, que generalmente son muchísimos y en algunos países que se basan mucho en jurisprudencia, bueno, puede ser relevante en este tipo de búsquedas. O también en búsqueda de imágenes. Tenemos una imagen y queremos buscar imágenes parecidas en Internet o en nuestro repositorio que nosotros tengamos de nuestras imágenes. Bueno, eso también es muy común. Eh, Generalmente tenemos tres enfoques para esto. En uno simplemente tenemos un enfoque de regresión en donde tenemos una consulta y le damos un documento y lo que nuestro modelo le va a dar un puntaje. Entonces, si tenemos muchos documentos, lo que vamos a tener que hacer es que, correr varias veces este modelo de puntuación con los distintos documentos y con todos los puntajes que yo tengo como resultado, hago el orden. Después tenemos un enfoque que es un poco más complejo, en donde lo que tenemos es un modelo que compara a dos documentos. Entonces, si yo tengo una consulta, voy a agarrar un montón de documentos, organizarlos entre pares y hacer la comparación. Entonces, de esa manera voy a poder ir viendo cuál de ellos es mejor que el resto. Obviamente, acá nada me asegura de que, bueno, podría haber, digamos, tres que estén desempatados, ¿no? O sea, entonces el modelo de comparación, bueno, tiene que ver que estén empatados, perdón, ¿no? Porque uno puede ser que A sea mejor que B sea mejor que C y C sea mejor que D. O sea, no necesariamente tiene que ser transitivo, así que acá, bueno, tengo que lidiar un poquito con cómo hago el orden después, pero es algo posible. Y después puedo tener un modelo de ranking, ya en donde directamente le doy todos los documentos, pero generalmente, como decía antes, en este caso estos documentos tienen que ser una cantidad más chiquitita probablemente, y el modelo de ranking ya directamente me da el orden. Entonces eso ya también sería un problema de secuencias, ¿no? Tengo una secuencia de entrada con una consulta que da contexto y después tengo una secuencia de salida. Entonces, como decía, en estos casos, bueno, este enfoque, esto, digamos, más formalmente se define estos, ¿no? Las entradas como Q y el documento I, la entrada I como Q el documento I y la entrada J como el Q el documento J, ¿no? Donde tengo pares y acá donde tengo las listas. Entonces, en este caso, esto es un problema de regresión. Esto es un caso de medio de clasificación binaria para el cual de los dos es mejor. Y en este caso, bueno, es un caso más complejo, como les decía, sería un caso de modelado de secuencia. Después tengo los sistemas de recomendación, en donde tengo como entrada una cantidad de ítems y voy a tener tanto el historial del usuario como de otros usuarios. Y a veces voy a tener este historial eh, como simplemente un conjunto de ítems que le gustó al usuario en el pasado, o a veces puedo tener una secuencia, es decir, puedo entender cuál fue el recorrido del usuario en estos ítems. Entonces, el objetivo de este caso siempre es recomendarle un ítem nuevo a la persona. Em, Realmente los bases de datos son simplemente una tabla en estos casos. En los casos que no tengo la secuencia, donde digo, bueno, a tal persona le puso tal puntaje a estos ítems. Y, por ejemplo, a este puede ser que esta segunda persona no le puso puntaje a este ítem y la tercera no le puso puntaje a estos dos ítems, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá tenemos puntajes. En algunos casos es simplemente si la persona lo usó o no, o le gustó o no, dependiendo de cómo hayan juntado estos datos. Y hay dos problemas fundamentales en estos sistemas de recomendación. Uno es qué pasa si tengo una persona casi acá como Bob, que por ahí tiene pocos ratings o no tiene ninguno, que se llama eh, el problema del cold start o del inicio en frío, en donde, bueno, ¿qué pasa que tengo una persona nueva? ¿Cómo va a lidiar el sistema con esta persona nueva? ¿No? Entonces, bueno, eso es algo que tiene que lidiar los sistemas, ¿no? Y tenemos dos enfoques particulares para esto. Uno es el filtrado basado en contenido, en donde yo simplemente voy a ver de una persona las películas que va viendo o los ítems que va viendo, en este caso con ejemplo de películas, y voy a tener una manera de comparar cuáles son las películas parecidas y en base a eso voy a recomendarle otras películas que sean
parecidas a las que ya vio, ¿no? Entonces, este es un tipo de clasificación multietiqueta, donde yo en realidad tendría un modelo que dice, bueno, dado una persona y que vio algunas películas, bueno, ¿cuáles les recomiendo después? También tengo otro enfoque que es el de filtrado colaborativo, donde voy a considerar el historial de otros usuarios, y en este caso también va a ser un problema de clasificación multietiqueta, pero voy a tener más entradas, porque no solamente voy a tener como entrada lo del usuario y la información de la relación entre las películas, sino también de que otras personas ven algo parecido. Entonces, esto me ayuda al problema del cold start, porque a veces con menos datos del usuario puedo tener una mejor predicción. Y después, como decía, en el caso de que tenga la secuencia, bueno, yo puedo decir, mira, una persona, voy a tener acá para el tiempo el usuario, algunas características de la persona, por ejemplo, el dispositivo y dónde lo está viendo, y voy a tener la fecha y también la hora de que está viendo, ¿no? Entonces, en base a eso voy a poder predecir luego para una persona nueva qué le recomendamos ver, ¿no? O sea, qué secuencia de cosas ve en base a todas estas características. Y por último, tenemos también, podemos hablar también del ensemble de modelos o mezcla de modelos. Eso también se utiliza mucho cuando tenemos algún tipo de modelo que por ahí tiene alguna desventaja, entonces, o no, no lo podemos entrenar de forma consistente. Entonces, lo que vamos a hacer es mezclar un montón de modelos que lo vamos a entrenar con los mismos conjuntos de datos. Por ejemplo, acá usamos este conjunto de datos para entrenar el modelo 1, el modelo 2, el modelo 3 y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer después cuando viene un nuevo dato es correr todos estos modelos y obtener las predicciones de todos los modelos por separado. Esto podría ser ya sea de, por ejemplo, en este caso, si tengo un modelo de clasificación, cada modelo va a sacar una probabilidad, puedo promediar esas probabilidades y ponerlas como resultado, o si fuera un modelo de regresión, podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, por más que uno de estos modelos no se entrene bien, por ejemplo, podría ser que el modelo 2 no funcione bien, pero no pasa nada porque si yo tengo 10 modelos que se entrenan bien, medio que lo va a salvar. También hay otra perspectiva de esto, que es que en realidad cada uno de estos modelos va a tener una visión distinta de los datos y bueno, en promedio pueden tener como una combinación que nos va a dar un poquito mejor. Y esto en algunos casos se encuentra que mejora, no mucho, pero por ejemplo, en modelos de clasificación te mejora de 1 a 3% la accuracy. Sobre todo no es algo que lo que te mejora, sino que te impide por ahí que le da un poco de robustez al modelo respecto a un entrenamiento que puede haber salido mal. Y esto generalmente es muy fácil de hacer. Podemos, por ejemplo, agarrar, si yo quiero hacer N modelos, bueno, defino un modelo, lo entreno y lo guardo. Y luego cuando tengo que predecir, lo que puedo hacer es cargar todos estos modelos. Y para hacer una predicción voy a predecir con cada uno por separado. Y lo que voy a hacer es calcular las probabilidades promedio. Y una vez que tengo las probabilidades promedio, lo que voy a hacer es convertir a una etiqueta, como decía antes, con los problemas estos de clasificación. Realmente tomo la clase con la máxima probabilidad y esa va a ser mi predicción final de todo el modelo. Bueno, este fue un pasaje rapidísimo sobre los modelos supervisados. Obviamente después nos queda ahondar en cada uno de ellos.